Mi nombre completo es Javier Mendoza Rojas. Tengo 80 años y les hablo desde un pequeño rincón de la Ciudad de México, un lugar que no siento mío, aunque mis ahorros hayan comprado cada ladrillo de esta casa. Nací y me crié en San Miguel de Allende, en Guanajuato, en una época en que el valor de un hombre se medía por la firmeza de su palabra y la honestidad de su trabajo. Mis manos, ahora torpes y manchadas por el tiempo, alguna vez fueron la herramienta más precisa que conocí. Ellas me dieron todo. Me enseñaron a escuchar el lenguaje secreto de la madera y a darle forma a la belleza que vivía dentro de ella. Ahora, en el silencio de este cuarto, solo me sirven para recordar el hombre que un día fui. Mi oficio, o más bien mi vida, fue ser maestro entallador y marceneiro. No era solo un trabajo, era una vocación que heredé de mi padre, y él del suyo. En San Miguel, el nombre Mendoza era sinónimo de calidad, de muebles que no solo ocupaban un espacio, sino que contaban una historia y se convertían en el corazón de un hogar. Cada pieza que salía de mi taller llevaba consigo un pedazo de mi alma, el sudor de mi frente y la promesa silenciosa de durar generaciones. Aprendí que la paciencia es la madre de la perfección y que el respeto se gana con cada corte preciso, con cada ensamblaje perfecto, con cada acabado que acaricia la vista y el tacto. Mis valores son sencillos, forjados en el calor de la fragua y el olor a cedro y a barniz. Creo firmemente en la dignidad que otorga el trabajo bien hecho, en que una promesa es un lazo sagrado y que el respeto es el cimiento invisible sobre el que se construye cualquier relación humana. Soy un hombre de pocas palabras, siempre lo he sido. Mi esposa Elena, que en paz descanse, solía decir que mi silencio no era vacío, sino que estaba lleno de pensamientos, de recuerdos y de una observación profunda del mundo. Ella entendía que yo hablaba más con las manos que con la boca. Ahora, en esta casa, mi silencio se ha vuelto una carga para los demás. Mi trayectoria de vida es la de tantos otros padres de mi generación. Me casé con Elena, el único amor que conocí, y juntos levantamos un hogar y criamos a nuestro único hijo, Ricardo. Sacrifiqué mis mejores años, mis ahorros y mis sueños personales para que él pudiera tener lo que yo no tuve, una educación universitaria. Quería que fuera ingeniero, que construyera puentes y edificios, que su mente lo llevara más lejos de lo que mis manos jamás podrían. Lo enviamos a la capital con el corazón apretado, pero lleno de orgullo y esperanza. Cada peso que ganaba en el taller era para asegurar que a él no le faltara nada, para que su única preocupación fuera estudiar y forjarse un futuro brillante. Cuando Elena se fue, una parte de mí se fue con ella. El taller se volvió un lugar de fantasmas, y el eco de su risa se había apagado para siempre. Fue entonces cuando tomé una decisión dolorosa, pero que creí necesaria. Vendí mi amada oficina, ese santuario donde mi alma encontraba refugio, y también vendí la casa que habíamos construido juntos en San Miguel. Con todo ese dinero, el patrimonio de toda una vida de esfuerzo, ayudé a Ricardo a comprar esta casa espaciosa en la capital, para él y su esposa, Angélica. Creí que al hacerlo aseguraba un lugar para mí en mi vejez, cerca de mi hijo, bajo un techo que, en esencia, yo había pagado. Hoy vivo aquí, en un pequeño cuarto al fondo de la casa, casi como un anexo olvidado. El ambiente es tan diferente a todo lo que conocí. La casa es moderna, de líneas rectas y colores fríos, y carece del calor de la madera y de las imperfecciones que dan vida a un hogar. Se siente extraña, impersonal, como un hotel del que nunca haces el check-out. Ya no me despierta el olor a aserrín, sino el aroma artificial de algún limpiador químico que Angélica rocía por todas partes. Este no es el refugio que imaginé para mis últimos años, sino una jaula de cristal donde me siento perpetuamente fuera de lugar, un extraño en la vida de mi propio hijo. La dinámica familiar es un constante recordatorio de mi invisibilidad. En las comidas, cuando nos sentamos juntos a la mesa, las conversaciones fluyen a mi alrededor, pero nunca me incluyen. Hablan de sus trabajos, de sus amigos, de planes para el fin de semana, y yo permanezco en silencio, como una sombra.
A veces intento participar, contar alguna anécdota de mi juventud, pero mis historias parecen pertenecer a un mundo tan antiguo y ajeno que solo reciben una sonrisa cortés y un rápido cambio de tema. Siento que mi voz ya no tiene eco, que mis experiencias han caducado, que mi pasado no tiene valor en este presente tan acelerado y digital que ellos habitan. Mi presencia parece ser una molestia sutil, pero constante. Mis pasos, ahora más lentos y arrastrados por el peso de los años, son a menudo acompañados por un suspiro impaciente de mi nuera, Angélica. Si tardo un poco más en levantarme de la silla, o si mis manos tiemblan al tomar un vaso, noto su mirada afilada, un gesto de fastidio que intenta disimular sin éxito. Me he convertido en una carga, en un obstáculo en la rutina eficiente y ordenada de su hogar. La casa es grande, pero parece no haber suficiente espacio para mi lentitud, para las necesidades de un hombre de 80 años que ya no puede seguirles el ritmo. Mi hijo Ricardo, por su parte, se ha vuelto un experto en el arte de la evasión. Sé que percibe el desdén con el que su esposa me trata, pero está tan inmerso en su trabajo y tan decidido a evitar cualquier tipo de conflicto doméstico que simplemente finge no darse cuenta. Su silencio es diferente al mío. El suyo es un silencio de conveniencia, de cobardía. Prefiere mantener una paz frágil en su matrimonio a defender la dignidad de su padre. Esa indiferencia duele más que cualquier palabra hiriente, porque viene de la persona por la que sacrifiqué todo, el niño cuyas manos sostuve y a quien enseñé a ser un hombre. Me siento como una pieza de mobiliario antiguo y olvidado, como esa vieja mecedora que perteneció a la abuela, que ya nadie usa, pero que da pena tirar. Ocupo un espacio físico, pero no un lugar emocional en esta casa. Soy un testigo mudo de una vida que ya no me pertenece. Los días pasan lentos y repetitivos, marcados por el sonido del televisor que enciendo en mi cuarto para no sentirme tan solo, y por las voces lejanas de Ricardo y Angélica discutiendo sus planes, sus problemas, su futuro. Un futuro en el que, cada día, estoy más convencido, yo soy simplemente un anexo, una obligación que deben soportar. Esta exclusión constante me ha sumido en una profunda melancolía. No es rabia lo que siento, sino una tristeza densa, una sensación de haber sido vaciado por dentro. Es el dolor de entender que el sacrificio más grande de tu vida, el acto de amor más puro que fuiste capaz de hacer, ha sido devaluado hasta convertirse en nada. Es la certeza de que para las personas que más deberías importar, te has vuelto invisible, una reliquia de un tiempo pasado cuya única función es recordarles una responsabilidad que preferirían no tener. Este es mi presente, un exilio silencioso en la casa que yo mismo ayudé a construir. El sentimiento de invisibilidad es lo que más cala. Es saber que tu historia, tus conocimientos, la sabiduría acumulada durante 8 décadas ya no tienen relevancia. Es darte cuenta de que la persona que fuiste, el maestro artesano respetado en todo San Miguel de Allende, aquí no es más que un anciano que se mueve despacio y que depende de otros. Me miro las manos, estas manos que crearon belleza y que construyeron un patrimonio, y me pregunto en qué momento dejaron de tener valor. En esta casa, mi mayor contribución parece ser no estorbar demasiado, no hacer ruido, desaparecer lentamente en la rutina de los demás hasta que mi ausencia sea definitiva. Fue una tarde de sábado, de esas tardes grises y pesadas en la Ciudad de México, donde el cielo parece una tapa de plomo sobre la inmensidad de la urbe. Yo estaba sentado en mi cuarto, mirando por la ventana una pared de ladrillos, cuando escuché un ruido de frustración en la cocina. Ricardo y Angélica habían pasado la mayor parte del día en el sofá, cada uno perdido en la luz azul de su teléfono, creando una burbuja de silencio digital a su alrededor. Yo, como siempre, era un espectador en la periferia de su vida, un satélite que orbita un planeta que ya no lo reconoce. La monotonía de esos días era una especie de anestesia, un letargo que me protegía del dolor de sentirme tan solo. El problema era la manija de la puerta de la cocina. Se había atascado. Escuché a Ricardo intentar forzarla sin éxito, y luego el suspiro de fastidio de Angélica. Para mí,
que pasé una vida entendiendo cómo funcionan los mecanismos, el impulso fue natural. Era un problema pequeño, un desajuste simple que podía solucionar. Sentí, por un instante, un destello del hombre que fui. Me levanté, no para demostrar nada, sino por un instinto arraigado en mi ser, el de reparar lo que está roto. En un mundo donde me sentía descompuesto, arreglar algo, por más insignificante que fuera, se sentía como un acto de afirmación, un pequeño reclamo de mi propósito perdido en esa casa. Fui a mi cuarto y saqué mi vieja caja de herramientas de debajo de la cama. Es de madera de nogal. La hice yo mismo hace más de 50 años. Pesa, no solo por el metal de su contenido, sino por las décadas de trabajo que lleva impregnadas. Al abrirla, el olor familiar a aceite y a metal me transportó por un segundo a mi taller en San Miguel. Mis herramientas no son modernas ni eléctricas. Son extensiones de mis manos, cada una con su historia, con las marcas de mi esfuerzo. Caminé de vuelta a la cocina con esa caja, mi último vestigio de identidad, sintiendo el contraste entre su madera gastada y el acero inoxidable y frío de los muebles modernos que me rodeaban. Me arrodillé con cuidado, el crujido de mis huesos acompañando el movimiento. Con la calma que me enseñó mi oficio, comencé a desarmar el mecanismo de la cerradura. Mis manos, sin embargo, ya no tienen la misma firmeza. La edad las ha vuelto torpes, y un temblor casi imperceptible, que solo yo conozco bien, las recorre constantemente. Mientras intentaba sostener un pequeño perno con unas pinzas, mis dedos flaquearon. La diminuta pieza de metal se me escapó y cayó al suelo con un tintineo casi inaudible, perdiéndose en la sombra bajo un mueble. Fue un error, mínimo, un simple desliz, pero en esta casa, cualquier fallo mío parecía amplificarse. Fue entonces cuando lo escuché. Angélica, desde la comodidad del sofá en la sala, sin siquiera voltear a verme, le dijo a Ricardo. Su voz no fue un susurro, fue clara, alta y cortante, diseñada para que no hubiera duda de que yo la escucharía. «Dile a tu padre que deje eso», dijo, con un tono gélido, cargado de un desprecio que me atravesó el cuerpo. «No voy a perder mi tiempo para ayudar a un hombre inútil, que solo estorba». La frase quedó flotando en el aire, suspendida en el silencio que se instaló después. Cada palabra era un golpe preciso, calculado para herir, para aniquilar cualquier vestigio de mi valor. Inútil. Esa palabra no fue un insulto, fue una sentencia, un veredicto final sobre mi vida entera. No sentí la necesidad de defenderme, ni la fuerza para responder. Fue como si el sonido de esa palabra hubiera absorbido todo el aire de la habitación, dejándome en un vacío sordo y profundo. El temblor de mis manos se detuvo. Una calma extraña, gélida, se apoderó de mí. No era paz, era la quietud de algo que se ha roto por dentro de una forma irreparable. Me quedé inmóvil por un instante, con la mirada fija en el suelo, sintiendo el peso de esa palabra aplastar mis 80 años de existencia, mis sacrificios, mis recuerdos. Lentamente, como si me moviera bajo el agua, guardé las pinzas en su lugar dentro de la caja. No busqué la pieza caída. Ya no importaba. Me levanté sin hacer ruido, apoyándome en la pared para no flaquear. No miré a mi hijo ni a su esposa. No quería ver sus rostros, no quería confirmar en sus ojos la verdad de lo que acababa de escuchar. Agarré mi caja de herramientas, mi compañera de toda la vida, y la cerré. El sonido del pestillo al encajar en su sitio fue seco, definitivo. Fue el sonido de una puerta que se cierra para siempre, no en la cocina, sino dentro de mi alma. Caminé de regreso a mi cuarto. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera arrastrando no solo mi cuerpo, sino el cadáver de la imagen que tenía de mi familia, de mi hijo. No hubo portazos, no hubo gritos. El verdadero dolor no hace ruido. Entré en mi habitación y cerré la puerta con un clic suave, un sonido casi imperceptible que, sin embargo, marcó la fractura más profunda de mi vida. Me senté en el borde de la cama, con la caja de herramientas en mi regazo, y me quedé ahí, en silencio, mientras la tarde gris se convertía en una noche oscura. Algo dentro de mí no decía. Algo fundamental se había quebrado sin posibilidad de reparación. Aquella noche no dormí.
Las horas pasaron en la oscuridad de mi cuarto, pero la negrura más profunda estaba dentro de mí. Me senté en el borde de la cama, inmóvil, sintiendo el peso de mis 80 años como nunca antes. La palabra inútil no se desvanecía. Al contrario, parecía haber echado raíces en el silencio, repitiéndose en un eco infinito que rebotaba en las paredes de mi cráneo. No era un sonido, era una vibración, una helada que se extendía desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Mis manos, que descansaban sobre mis rodillas, de pronto me parecieron ajenas, dos objetos extraños y torpes que ya no me pertenecían. Eran las manos de un hombre inútil. No sentía rabia, ni siquiera deseos de llorar. Lo que me embargaba era una lucidez dolorosa, una claridad tan nítida que quemaba. Era la certeza de que la ofensa de Angélica no fue un arrebato de mal humor, sino la expresión honesta de un sentimiento que había crecido en la sombra, alimentado por la indiferencia de mi hijo. El silencio de Ricardo en ese momento fue el verdadero golpe. Su pasividad fue un acto de complicidad, un permiso tácito para que me despojaran de mi dignidad. En su cobardía para evitar un conflicto, sacrificó a su padre. Y yo, que le di todo, me di cuenta de que para él valía más la paz con su esposa que el honor de su padre. Me miré las manos de nuevo, bajo la tenue luz que se filtraba por la persiana. Vi las venas, hinchadas, la piel manchada y las cicatrices de viejos accidentes con el formón y la gubia. Cada marca era un párrafo en la historia de mi vida. Recordé la sensación de la madera de caoba bajo mis dedos, su resistencia, su perfume. Recordé la fuerza que tenía en los brazos para levantar un tablón macizo y la precisión de mi pulso para tallar una flor delicada en la cabecera de una cama. Mis manos crearon belleza, construyeron hogares, dieron forma a la materia inerte para convertirla en algo vivo. ¿Cómo podían ser inútiles? Recuerdo el orgullo en los ojos de Elena cada vez que terminaba una pieza importante. Ella no veía un mueble, veía el amor y el esfuerzo que yo depositaba en la madera. Se sentaba en un rincón de mi taller en San Miguel, solo para verme trabajar, para respirar el mismo aire lleno de polvo de aserrín que para mí era el perfume del paraíso. Decía que mis manos danzaban, que contaban historias sin necesidad de palabras. En ese entonces, yo no solo era útil, era necesario. Mi trabajo era el pilar de nuestra familia, el ancla de nuestra existencia. Mi identidad estaba grabada en cada veta de madera que tocaba. Ahora, en este cuarto frío y anónimo, todo ese pasado parece un sueño lejano, una vida que le perteneció a otra persona. Es como si el hombre que fui hubiera muerto y solo quedara este cascarón vacío que deambula por una casa ajena, esperando el final. Es un dolor sordo, una decepción que no tiene nombre. ¿Has sentido algo así alguna vez? Esa sensación de que todo lo que construiste, todo lo que fuiste y todo por lo que te sacrificaste se ha vuelto invisible para las personas por las que hiciste todo. Es un tipo de soledad contra la que no hay defensa posible, porque ataca el mismo centro de tu ser. Mi mente viajó al día en que vendí mi taller. El comprador era un hombre joven que quería convertirlo en una tienda de curiosidades para turistas. Vi cómo medía el espacio, cómo planeaba derribar mi viejo banco de trabajo. Sentí como si estuvieran planeando demoler una parte de mi cuerpo. Cada herramienta que empaqué, cada frasco de barniz que regalé, fue un pequeño desprendimiento de mi alma. Lo hice por Ricardo, para darle el último empujón que necesitaba para comprar esta casa. Creí que estaba invirtiendo en mi tranquilidad futura, en mi derecho a envejecer rodeado de los míos. Qué equivocado estaba. Luego vino la venta de la casa en San Miguel, nuestra casa, el lugar donde Ricardo dio sus primeros pasos, donde Elena plantó un rosal que todavía debe florecer cada primavera. Caminé por sus habitaciones vacías el último día, despidiéndome de los fantasmas de nuestra felicidad. El eco de nuestras vidas rebotaba en las paredes desnudas. Entregué las llaves sintiendo que entregaba mi historia entera. Todo ese sacrificio, la renuncia a mi mundo, a mi pasado y a mi refugio, lo hice para que Angélica tuviera su cocina de acero inoxidable y sus pisos brillantes. La misma mujer que ahora me llamaba inútil. La ofensa no fue solo la palabra, fue la negación de todo ese sacrificio. Fue como si hubieran tomado mi vida entera,
la hubieran examinado y la hubieran descartado por no tener valor. En la lógica de su mundo, un mundo de eficiencia, de rapidez y de resultados inmediatos, un anciano con manos temblorosas no tiene cabida. Mi sabiduría, forjada en 60 años de oficio, es un conocimiento obsoleto. Mi experiencia no puede medirse en la productividad que ellos tanto valoran. Me di cuenta de que no es que no me vean, es que me ven y lo que observan para ellos no vale nada. Y en esa profunda oscuridad, en medio del dolor, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una pequeña brasa que creía extinta comenzó a avivarse. No era rabia, era algo más frío y más duro, la conciencia. Comprendí que había cometido un error fundamental. Había esperado que el respeto fuera una consecuencia natural del amor y del sacrificio, pero no lo es. El respeto no se regala, y a mi edad ya no se puede exigir. El respeto se preserva, y yo, en mi afán por no ser una molestia, por adaptarme, me había permitido convertirme en una sombra. Había aceptado el cuarto del fondo sin protestar. Había aceptado el silencio en la mesa. Había aceptado ser invisible. Mi pasividad les había enseñado que podían tratarme así. Les di permiso para devaluarme con cada suspiro de impaciencia que no confronté, con cada gesto de desdén que ignoré. La culpa no era solo de ellos, también era mía. Había renunciado a mi propio valor, mucho, antes de que Angélica lo declarara en voz alta. Estaba tan preocupado por asegurar mi lugar físico en esta casa que olvidé proteger mi espacio vital, mi dignidad, la dignidad. Qué palabra tan simple y tan compleja. No se trata de orgullo ni de soberbia, se trata de reconocer el propio valor intrínseco, independientemente de la opinión de los demás. Es la última fortaleza que le queda a un hombre cuando todo lo demás le ha sido arrebatado, y yo había permitido que las murallas de mi fortaleza se derrumbaran. La palabra inútil no fue la pedrada que derribó el muro, fue simplemente la voz que anunció que el muro ya no existía. Fue el eco de mi propia rendición silenciosa. Entonces, en medio de esa noche que parecía interminable, tomé una decisión. No fue una decisión nacida del rencor o del deseo de venganza. La venganza es una emoción caliente, y yo lo único que sentía era un frío glacial. Fue una decisión de supervivencia, un acto de amor propio tardío, pero necesario. Decidí que no, que iba a pasar el resto de mis días, sean los que sean, como un fantasma en el banquete de la vida de otros. Decidí que, si mi pasado y mi sacrificio no tenían valor para ellos, entonces era mi deber devolvérselos a mí mismo. Mi mente se aclaró. El torbellino de dolor comenzó a asentarse, y en su lugar quedó una calma extraña, una determinación firme. La inutilidad es una percepción, no un hecho. Mi valor no residía en su aprobación, sino en la verdad de mi propia vida. Y mi vida, a pesar de mis manos temblorosas y mis pasos lentos, no estaba acabada. Tenía un valor que ellos, en su ceguera moderna y superficial, eran incapaces de ver. Un valor que yo mismo había olvidado, pero que esa noche, gracias a esa herida, estaba empezando a recordar. Recordé que no todo lo había vendido. Recordé que antes de cerrar mi taller para siempre, guardé algo para mí, no por desconfianza, sino por un viejo instinto de artesano que siempre guarda sus mejores piezas, las que llevan un pedazo más grande de su alma. Esas creaciones, las obras maestras de mi vida, no estaban en esta casa. Estaban a salvo, esperando un momento en que su valor pudiera ser reconocido. Y no solo me refería a su valor en el mercado del arte, sino a su valor como testimonio de mi existencia. También recordé otra cosa. A lo largo de mi vida no solo trabajé con las manos. Mi padre me enseñó que un hombre precavido siempre guarda una parte de la cosecha para el invierno. Durante décadas, una pequeña parte de mis ganancias no se fue a los gastos diarios ni a los estudios de Ricardo. Se fue a una cuenta, una pequeña inversión que hice con la ayuda de un viejo amigo banquero, un secreto que guardé para una vejez tranquila, un colchón para emergencias. Elena era la única que lo sabía. «Es tu fondo de dignidad, Javier», me decía. La palabra dignidad resonó en mi cabeza. El fondo de dignidad. De repente, todo cobró sentido. La ofensa de Angélica no había sido una maldición, sino una llave,
Una llave que acababa de abrir una puerta que yo había mantenido cerrada durante años. La puerta a mi propia independencia, a mi autonomía. Me di cuenta de que no estaba atrapado. Mi único carcelero había sido mi propia percepción de la dependencia, mi creencia errónea de que los necesitaba para sobrevivir. Esa noche descubrí que no era así. La decisión se volvió un plan claro, sereno y silencioso. No habría confrontaciones ni dramas. El escándalo es para quienes necesitan la atención de los demás. Yo ya no la necesitaba. Mi acción no sería un grito, sino un movimiento preciso, como el corte de un formón sobre la madera. Sería un acto de creación, no de destrucción. Iba a construir mi propio final para esta historia. Un final donde el protagonista recupera su honor, no con la fuerza, sino con la sabiduría y la calma que le han dado los años. Ya no me sentía como un mueble viejo. Me sentía como un árbol antiguo, cuyas raíces, aunque invisibles para quienes solo miran el follaje marchito, son profundas y fuertes. Esas raíces me habían sostenido toda la vida y me sostendrían ahora. Ellos solo veían el tronco encorvado por el tiempo, pero no conocían la fuerza que se escondía bajo tierra. Esa noche decidí que era hora de mostrar, no a ellos, sino a mí mismo, que esas raíces todavía podían hacer brotar una nueva rama. La idea de lo que debía hacer se instaló en mi mente con una paz absoluta. No había duda ni vacilación. Era el camino correcto, el único camino que me quedaba así. Quería mirarme al espejo por la mañana y reconocer al hombre que veía. Era un acto de lealtad a mi yo más joven, a Elena, a mi padre y a la larga línea de artesanos de la que provengo. No se trataba de huir, se trataba de volver a casa, a un hogar que aún no existía, pero que comenzaría a construir al amanecer. La oscuridad de la habitación ya no se sentía opresiva, sino protectora. Era el capullo en el que se estaba gestando esta transformación. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Se había convertido en el combustible para mi último gran proyecto, la reconstrucción de mi propia vida. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad comenzaba a despertarse, sus luces titilando en la distancia. Yo también estaba despertando de un largo y penoso sueño. El hombre inútil había muerto esa noche, y en su lugar, un hombre libre estaba a punto de nacer. Cuando el sol comenzó a despuntar sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de un gris pálido, yo ya estaba de pie. No había dormido, pero no sentía el cansancio en mis huesos. Por el contrario, una energía que creía perdida recorría mi cuerpo. Era la energía de tener un propósito, una misión clara y definida. Me moví por la casa en silencio, mientras Ricardo y Angélica dormían, ajenos a la revolución silenciosa que estaba a punto de desatarse. El amanecer no solo marcaba el inicio de un nuevo día, sino el inicio del resto de mi vida. Una vida que, a partir de ese momento, me pertenecería exclusivamente a mí. La calma con la que actuaba no era fingida, era la serenidad de un hombre que ya no tiene nada que perder. Con manos sorprendentemente firmes, busqué en un viejo cajón una libreta de direcciones. Allí estaba el número de Hernán Torres, un antiguo cliente y amigo de San Miguel de Allende, ahora dueño de una de las galerías de arte más prestigiosas del país. Esperé a que fueran las 9 de la mañana, una hora decente, y marqué. Cuando Hernán contestó, su voz fue cálida y respetuosa, como siempre. «Javier, maestro, qué milagro». Le expliqué con voz clara y sin rodeos que había decidido desprenderme de una pieza de mi colección personal. No le di explicaciones sobre mi situación. No era necesario. El respeto en su voz era el bálsamo que mi alma necesitaba. La pieza que decidí vender era un pequeño cofre de madera de ébano, al que llamé el guardián de los secretos. Lo tallé durante más de un año, justo después del nacimiento de Ricardo. En sus paneles, con un detalle microscópico, había grabado escenas del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. No era un mueble, era una oración hecha madera, una pieza que contenía la cúspide de mi habilidad y mi paciencia. Sabía que su valor era inmenso, no solo por la técnica, sino por su singularidad. Era la joya de mi trabajo, y decidí que su propósito ya no era guardar secretos en la oscuridad, sino comprar mi libertad a plena luz del día. Hernán comprendió de inmediato. No hizo preguntas incómodas.
se movilizó con la eficiencia y la discreción que solo se encuentra en el verdadero profesionalismo. No te preocupes por nada, Javier. Conozco a un coleccionista en Bélgica que ha estado buscando una obra tuya por años. Le enviaré fotos y me encargo de la evaluación y el transporte. Tú eres una leyenda, maestro. Tu trabajo merece estar en los mejores lugares del mundo. Colgué el teléfono sintiendo una oleada de validación. En el mundo del arte, mi nombre todavía significaba algo. Mi inutilidad era, efectivamente, solo una cuestión de perspectiva, la perspectiva ignorante de quienes no sabían nada de mí. La semana siguiente transcurrió con una lentitud extraña. En la superficie, nada cambió. Seguí sentándome a la mesa en silencio, soportando la atmósfera tensa de la casa. Pero por dentro, yo era un hombre diferente. Ya no me sentía una víctima. Era un actor esperando su entrada en escena. Observaba a Angélica y a Ricardo con una nueva distancia, como un antropólogo que estudia las costumbres de una tribu extraña. Su pequeño mundo de prisas y desprecios ya no podía herirme, porque yo ya no pertenecía a él. Estaba viviendo mis últimos días en territorio extranjero, esperando la señal para volver a mi verdadera patria, la de mi propia dignidad. La señal llegó un viernes por la mañana con una simple llamada de Hernán. Maestro, está hecho. El coleccionista está fascinado. La transferencia ya está en tu cuenta. Después de colgar, me tomé un momento. No corrí a revisar nada. Simplemente me senté en mi cama y respiré hondo. El dinero no era lo importante. Era el símbolo. Era la materialización de 60 años de trabajo. La prueba irrefutable de que mi vida no había sido en vano. Era el rescate que yo mismo había pagado por mi libertad. Ese depósito en mi cuenta bancaria fue el sonido más dulce que había escuchado en años. El sonido de mis cadenas rompiéndose una por una. Esa misma tarde salí de la casa. Tomé un taxi y le pedí que me llevara a Coyoacán. Necesitaba un lugar con alma, con historia, con árboles viejos y calles empedradas que me recordaran un poco a mi San Miguel. No buscaba lujo, buscaba luz y paz. Después de visitar 3 opciones, lo encontré. Un pequeño apartamento en un segundo piso, con un balcón que daba a un jardín interior lleno de bugambillas. Era pequeño, pero cada rincón se sentía acogedor y lleno de una promesa de tranquilidad. El aire que entraba por la ventana era fresco, limpio. Se sentía como un hogar, con una firmeza que sorprendió al agente inmobiliario. Firmé el contrato de arrendamiento por 1 año y pagué 6 meses por adelantado con una parte del dinero de mi fondo de dignidad. Mi firma en el papel, aunque un poco temblorosa, fue la rúbrica de mi declaración de independencia. Este no era un techo pagado por mi sacrificio para otros, era mi refugio, elegido y financiado por mí. Era la primera vez en años que tomaba una decisión tan importante por mi cuenta, para mi propio bienestar. Al salir del edificio con las llaves en el bolsillo, sentí que caminaba más erguido, como si me hubiera quitado un peso invisible de encima. Al día siguiente hice otra llamada, esta vez a una empresa de mudanzas. Solicité un servicio pequeño, solo para unas cuantas cajas y un par de muebles que pensaba comprar. Programé la recogida para el sábado por la tarde, la misma hora en que, una semana antes, había sido declarado un inútil. La simetría del acto no fue una coincidencia, fue una declaración silenciosa. Cada paso de mi plan era deliberado, ejecutado con la misma precisión con la que solía trabajar la madera. Estaba construyendo mi salida, mi propia obra de arte final, y cada detalle tenía un significado profundo que solo yo comprendía. Cuando llegó el sábado, comencé a empacar. No tenía mucho que llevarme de esa casa. Mi ropa, algunos libros, mis artículos de aseo. Y lo más importante, la vieja caja de herramientas y la única fotografía que conservaba de Elena, enmarcada en plata. No sentía nostalgia ni tristeza al vaciar ese cuarto que había sido mi celda. Al contrario, cada objeto que guardaba en una caja era un paso hacia mi liberación. Doblé mis camisas con cuidado, envolví la foto de mi esposa en un paño suave. No estaba huyendo, estaba llevando a cabo un traslado ordenado hacia la vida que merecía. Inevitablemente, me encontraron. Ricardo y Angélica entraron en el cuarto y se quedaron paralizados en el umbral, viendo las cajas apiladas.
La confusión se dibujó en sus rostros, seguida por una especie de pánico incrédulo. «Papá, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo?», preguntó Ricardo, su voz teñida de una preocupación que sonaba falsa, tardía. Angélica no decía nada, solo miraba las cajas y luego a mí, con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a un fantasma tomar forma sólida por primera vez. El orden de su mundo, construido sobre mi sumisión, se estaba desmoronando frente a ellos. Me giré para mirarlos. No había ira en mi rostro, solo una calma inquebrantable. Dejé una camisa doblada sobre una caja y les respondí con una voz serena, una voz que no habían escuchado en mucho tiempo. Un hombre que dedica 60 años de su vida a un oficio aprende a guardar mucho más que solo herramientas, les dije, mirándolos directamente a los ojos. Resulta que mi trabajo, ese que a algunos les parece inútil, me ha garantizado el derecho a tener mi propio espacio, mi tranquilidad y mi paz. Me mudo a mi nuevo hogar. El impacto de mis palabras fue visible, una onda expansiva de silencio y desconcierto. El silencio que siguió a mis palabras fue más denso y pesado que cualquier muro. Angélica, que siempre tenía una respuesta afilada para todo, se quedó sin habla. Su rostro, normalmente una máscara de suficiencia y fastidio, se transformó en un lienzo de pura incredulidad. Vi el shock inicial dar paso a una confusión profunda, y luego, por un instante, un destello de algo que parecía pánico. Era la mirada de alguien que se da cuenta de que la pieza que consideraba insignificante en 1906, el tablero de ajedrez, era en realidad la reina. Ricardo a su lado parpadeaba como si intentara despertar de una pesadilla. Su boca se abrió y se cerró un par de veces sin emitir sonido. El mundo que habían construido, tan ordenado y predecible, se había fracturado sin remedio. Fue Angélica quien finalmente comprendió la magnitud de su error. La palabra inútil que había lanzado con tanta ligereza, ahora regresaba a ella con el peso de una tonelada. Pude ver en sus ojos el derrumbe de su arrogancia. El hombre al que había humillado no era un viejo desvalido que dependía de su caridad, era una persona con una historia, con recursos y con una dignidad que ella nunca se molestó en ver. Su vergüenza era palpable, una oleada de color que subió por su cuello. No me miraba con arrepentimiento, no todavía. Era la mirada de quien ha sido superado, de quien ha subestimado a su oponente de la forma más humillante posible. Ricardo, por su parte, intentó recuperar el control, pero su voz temblaba. «Papá, espera, no tienes por qué hacer esto, podemos hablar, arreglar las cosas», balbuceó acercándose a mí. Pero sus palabras sonaban huecas, motivadas no por un amor filial repentino, sino por el pánico de perder el control de la situación y por la vergüenza de lo que su padre estaba haciendo. Quería arreglar las cosas, no para restaurar mi dignidad, sino para restaurar la cómoda normalidad de su vida. Su preocupación no era por mí, sino por la alteración de su paz, esa paz que había comprado con su silencio y mi sumisión. La tensión en el aire se volvió casi irrespirable cuando llegaron los de la mudanza, 2 hombres jóvenes y eficientes que comenzaron a llevarse mis cajas con una normalidad profesional que contrastaba brutalmente con el drama familiar contenido. Cada caja que salía por la puerta era un golpe de mazo que hacía la situación más real, más irreversible. El sonido de la cinta adhesiva, los pasos firmes de los trabajadores y, sobre todo, nuestro silencio, creaban una sinfonía de incomodidad. Ricardo y Angélica se quedaron a un lado, como espectadores de su propio fracaso, viendo cómo me desmantelaba metódicamente de sus vidas sin que pudieran hacer absolutamente nada para evitarlo. Yo no buscaba el enfrentamiento. Mi postura era de una calma deliberada. Supervisaba la mudanza con gestos tranquilos, dando indicaciones precisas a los trabajadores. Evitaba el contacto visual prolongado con mi hijo y mi nuera. No había nada que discutir. Mi decisión no era un punto de negociación. Era un hecho consumado. A cada intento de Ricardo por iniciar una conversación, yo respondía con frases cortas, educadas, pero definitivas. «Todo está bien, hijo. Ya está decidido». Mi serenidad era mi escudo y mi arma. Les negaba el conflicto que quizás inconscientemente deseaban para poder liberar su propia tensión.
Pero yo no les iba a conceder esa catarsis. La pregunta sobre el dinero finalmente surgió, cargada de una incredulidad casi ofensiva. ¿Pero cómo? ¿Con qué dinero?, preguntó Ricardo como si fuera imposible que yo pudiera tener recursos propios. Lo miré con calma y le di una respuesta que era tan veraz como evasiva. Una vida de trabajo enseña a ser previsor, Ricardo. El valor de mi arte y algunas buenas decisiones del pasado me permiten tener esta tranquilidad ahora. Dejé que la información se asentara. La revelación de que yo tenía independencia financiera, un secreto guardado bajo sus narices, fue el golpe final a su percepción de mí como una carga dependiente. La ignorancia que habían tenido sobre mi vida se les reveló en toda su magnitud. Angélica, en un momento, intentó acercarse. Su rostro mostraba una mezcla de culpa y desesperación. «Javier, yo», comenzó a decir, pero las palabras no le salían. Probablemente era el inicio de una disculpa forzada por las circunstancias, no por un arrepentimiento genuino. No le permití continuar, no por crueldad, sino porque sus palabras ya no tenían ningún valor. Simplemente asentí levemente con la cabeza, una vez, y volví mi atención a los hombres de la mudanza. Mi indiferencia hacia su intento de redención fue más elocuente que cualquier reproche. Dejaba claro que su opinión, para bien o para mal, ya no me importaba. El momento final en la casa fue de una tensión extrema. La última caja, que contenía la foto de Elena, fue llevada afuera. Me quedé de pie en el umbral, con mi abrigo puesto, listo para irme. Ricardo me miraba con una expresión de súplica desesperada, como un niño que no entiende por qué se ha roto su juguete favorito. Angélica permanecía detrás de él, pálida y disminuida. No hubo un gran discurso de despedida. Mi silencio y mi partida eran el discurso completo. Dejé claro que mi posición no era una rabieta, sino una frontera que acababa de trazar, y yo, a partir de ese instante, viviría del otro lado. Justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral para siempre, Ricardo dio un paso adelante y me sujetó suavemente por el brazo. Su tacto era desesperado. «Papá, por favor, no te vayas así», suplicó, y por primera vez en mucho tiempo vi una lágrima genuina asomando en sus ojos. «Esta es tu casa». Su voz se quebró al decir la última frase, como si intentara convencerse a sí mismo tanto como a mí. Fue su último y más desesperado intento por rebobinar el tiempo, por volver a meterme en la caja en la que me habían confinado. Se aferraba a mi brazo no por amor, sino por el terror a la abrumadora realidad de las consecuencias de sus actos o de su falta de ellos. Me detuve. No aparté su mano con brusquedad, pero la dejé ahí, sintiendo su temblor. Lo miré fijamente, no al hombre adulto y exitoso que tenía delante, sino al niño que crié, al joven al que le enseñé a ser honesto y valiente. Y con una voz tranquila, desprovista de toda rabia, le dije la verdad que había estado ahogando durante tanto tiempo. Una casa, hijo, es mucho más que 4 paredes y un techo. Es un lugar donde tu alma puede descansar. Es un refugio. Y aquí yo hace mucho tiempo que dejé de sentirme refugiado. Aquí me sentía como una reliquia, una a la que se le debe quitar el polvo de vez en cuando. Lentamente, metí la mano en mi bolsillo y saqué la única llave de la casa que tenía, una llave que Angélica me había dado con desgana hacía meses y que yo nunca había usado. No hacía ruido al caminar, no salía sin avisar, así que nunca la necesité. La sostuve por un momento en la palma de mi mano, sintiendo su frío metálico. Era el último vínculo físico que me ataba a ese lugar, el símbolo de una pertenencia que nunca fue real. Para ellos, era la llave de mi casa. Para mí, era la llave de mi prisión autoimpuesta, y estaba a punto de liberarme de ella para siempre. Con un movimiento deliberado tomé la mano de Ricardo, la abrí y deposité la llave en su palma. Sus dedos se cerraron instintivamente sobre ella. «No, hijo», le dije, y mi voz fue firme como el roble. «Esta nunca fue mi casa. Esta fue mi inversión en tu futuro, el fruto de mi trabajo para que tuvieras un patrimonio, y me alegro de que te haya servido». Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra se anclara en su conciencia. «Pero mi hogar debe ser un lugar donde se me respete, y ese lugar ya no es aquí.
Esa distinción fue la estocada final, la que separó para siempre el dinero del afecto. Detrás de Ricardo, vi a Angélica llevarse una mano a la boca. Escuché un «lo siento» ahogado, un susurro tan débil que el viento se lo podría haber llevado. Pero ya era tarde. Sus disculpas eran como intentar tapar una grieta en una presa que ya ha reventado. No la miré. Mi asunto pendiente era con mi hijo, con la sangre de mi sangre que había permitido que mi dignidad fuera pisoteada. La mujer que había encendido la mecha ya no era relevante. El verdadero juicio era para el hombre que, por omisión, la había dejado arder hasta que consumió todo lo que había entre nosotros. Solté el brazo de mi hijo y lo miré por última vez a los ojos. En ese instante no vi rencor en mi reflejo, sino una tristeza infinita. Estaba de luto por el hijo que pensé haber criado, un hombre íntegro y justo. En su lugar, veía a un extraño, un hombre debilitado por la comodidad que había confundido la paz con la ausencia de conflicto. Y entendí que yo no solo estaba abandonando una casa, estaba aceptando una pérdida mucho más profunda, la pérdida de la imagen idealizada que tenía de mi propio hijo, y esa era una herida que ninguna mudanza podría sanar. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. La acción fue simple, pero definitiva. Le di la espalda a la casa, a mi hijo, a mi nuera, y a la vida que me había estado asfixiando lentamente. Caminé hacia el coche de la mudanza que me esperaba en la acera. Cada paso era firme, pesado con el significado de lo que dejaba atrás, pero ligero con la promesa de lo que me esperaba. No miré hacia atrás. Sabía que si lo hacía, la fuerza que había reunido podría flaquear, y no podía permitirlo. Mi futuro dependía de seguir caminando hacia adelante, sin vacilar. Mientras el coche se alejaba, imaginé la escena que había dejado. Ricardo, de pie en la puerta, con la llave fría en su mano, una llave que ahora quemaba con el fuego de la culpa. Angélica, paralizada en un silencio de shock y humillación. El hombre al que llamaron inútil les acababa de dar la lección más grande de sus vidas, no con gritos ni con violencia, sino con la fuerza silenciosa e inquebrantable de la dignidad. Había trazado una línea no en el suelo, sino en sus almas, y sabía con absoluta certeza que esa línea era imborrable. El poder había cambiado de manos. Ahora les hablo desde mi nuevo hogar. Es un lugar pequeño, pero la luz del sol entra a raudales por la ventana cada mañana, como si viniera a darme los buenos días. Ayer, al llegar, lo primero que hice fue abrir las ventanas de par en par para que el aire fresco se llevara el olor a pintura nueva y trajera el aroma de las bugambillas del jardín. El silencio aquí es diferente. No es un silencio pesado y tenso, cargado de palabras no dichas. Es una calma serena, un lienzo en blanco sobre el que puedo pintar mis propios pensamientos. Este es el sonido de la paz, y es la melodía más hermosa que he escuchado en mucho, mucho tiempo. Lo primero que desempaqué, incluso antes que mi ropa o los utensilios de cocina, fue la fotografía de Elena. La coloqué en una pequeña repisa junto a la ventana, donde la luz de la tarde acaricia su sonrisa. Sentí que ella aprobaba mi decisión. «Lo lograste, Javier», le dije en un susurro. «Encontraste el camino de vuelta a casa». No me refería a San Miguel, ni a ningún lugar físico. Me refería a ese lugar dentro de uno mismo, donde la dignidad está intacta. Este apartamento no es solo un refugio de ladrillos y cemento, es la manifestación física de un acto de amor propio, el último gran regalo que me he hecho. Miro mis manos ahora. Siguen temblando, sí. La vejez no se revierte con una mudanza, pero ya no. Las veo como herramientas inútiles. Las veo como lo que son, las arquitectas de mi libertad. Estas manos, con sus manchas y sus venas pronunciadas, crearon la belleza que financió mi paz. Tallaron la madera que se transformó en el dinero que pagó este alquiler, que compró mi tranquilidad. Ya no son las manos de un carpintero jubilado, son las manos de un hombre que supo forjar su propio rescate. Son la prueba viviente de que el valor de una vida no se borra con una palabra cruel, ni se olvida por la ceguera de otros. He aprendido a distinguir entre soledad y estar solo. En aquella casa, rodeado de mi familia, sentía una soledad abrumadora,
un frío que me calaba los huesos porque era invisible para quienes más debían verme. Aquí estoy solo, pero no me siento solo. Estoy en mi propia compañía, y es una compañía que he aprendido a valorar y a respetar. La soledad es la ausencia de conexión. La solitud es la presencia de uno mismo. Y yo, después de mucho tiempo, por fin estoy presente en mi propia vida. Prefiero 1000 veces el eco de mis pasos en un pasillo vacío a la asfixia de un silencio compartido y hostil. La gente comete el error de pensar que la vejez es un sinónimo de declive en todos los sentidos. Ven un cuerpo que se mueve más despacio, una memoria que a veces flaquea, y asumen que el espíritu también se ha encogido. Pero se equivocan. El cuerpo puede volverse frágil, pero el espíritu, si se le cuida, puede volverse más fuerte y más lúcido. La vejez me ha quitado la firmeza del pulso, pero me ha regalado la claridad de la perspectiva. Me ha enseñado a desprenderme de las ilusiones y a aferrarme a lo único que de verdad importa, la paz interior y el respeto por el hombre que veo en el espejo cada mañana. Pienso en Ricardo, no con rencor, sino con la tristeza de un padre que ve a su hijo tropezar. Quizás algún día, cuando la vida le presente sus propias pruebas, entienda el verdadero significado de la lección que sin querer me obligó a enseñarle. El amor de un padre no desaparece, pero se transforma. El mío ahora es un amor distante, que lo observa desde lejos y le desea, a pesar de todo, que encuentre su propio camino hacia la integridad. No espero una llamada ni una disculpa. La reconciliación que necesitaba no era con él, sino conmigo mismo. Y esa ya la he alcanzado. Finalmente, he comprendido la verdadera naturaleza de la inutilidad. Ser inútil no tiene que ver con la fuerza física que has perdido o las tareas que ya no puedes realizar. La verdadera inutilidad reside en un corazón incapaz de ver el valor en la historia de otro. Reside en una mente tan absorta en sí misma que no puede reconocer el sacrificio, la dedicación y la vida que se esconde detrás de las arrugas de un rostro. Desde esa perspectiva, el hombre inútil no era yo, eran ellos, ciegos ante la riqueza que tenían delante y que, por su propia soberbia, perdieron para siempre. Mi rutina ahora es sencilla y es mía. Me levanto con el sol, preparo mi café con calma, leo el periódico junto a la ventana. A veces bajo al jardín y simplemente me siento a escuchar el sonido de los pájaros. Son pequeños placeres, sí, pero son placeres auténticos, no contaminados por la tensión ni la obligación de sentirme agradecido por un techo que se sentía como una jaula. He redescubierto la alegría en las cosas simples, en el simple hecho de respirar sin sentir un peso en el pecho, de saber que el día que tengo por delante me pertenece solo a mí. El respeto, he concluido, es como el oxígeno del alma. No puedes vivir sin él. No es un lujo, es una necesidad fundamental. Y es un error esperar que otros te lo suministren. El respeto es un jardín que uno debe cultivar primero dentro de sí mismo. Debes ser su principal guardián. Y si alguien, quien sea, intenta pisotearlo, tienes no solo el derecho, sino el deber sagrado de construir una valla, tan alta como sea necesario, para proteger ese terreno sagrado. A veces, esa valla significa trazar una frontera, incluso si duele, incluso si es con tu propia sangre. He compartido mi historia con ustedes, un desahogo desde lo más profundo de mi ser. Lo hago porque sé que mi dolor no es solo mío, resuena en muchos otros corazones silenciosos. ¿Y tú? ¿Desde dónde me estás escuchando esta noche? ¿Hay en tu vida algún lazo que se sostiene más por la costumbre que por la dignidad? Si esta historia tocó alguna fibra en tu interior, tal vez sea una señal. A veces, el acto de amor más grande no es aguantar, sino tener el valor de decir basta y elegirte a ti mismo. Miro a mi alrededor. Este pequeño apartamento no es un palacio, pero está lleno de algo mucho más valioso que cualquier lujo. Está lleno de paz. En la pared cuelga la foto de Elena y en la mesa descansa mi vieja caja de herramientas. Son los dos pilares de mi vida, el amor y el trabajo. Todo lo que necesité para reconstruirme siempre estuvo conmigo, solo que había olvidado cómo usarlo. Ya no espero nada de nadie. Simplemente vivo, agradecido por cada nuevo amanecer que se me concede en mi propio santuario.
Al final uno descubre que la mayor obra de arte que puede construir un hombre no está hecha de madera ni de piedra. No es un mueble fino ni una casa grande. La obra maestra de una vida, la única que de verdad perdura, es la que se esculpe por dentro con paciencia y con dolor. Es el coraje silencioso de aprender a respetarse a sí mismo, sobre todas las cosas y a pesar de todo, hasta el último de tus días.